Hola hermano, Dios te bendiga en este día, en esta hora que Dios nos ha permitido poder llegar hasta tu hogar, hasta donde tú te encuentres a través de este medio para compartir un poco de la palabra de Dios. Vamos a comenzar y vamos a continuar con esta serie que vamos llevando, Los Milagros de Jesús, una serie donde vamos analizando algunos puntos importantes de los milagros de Jesús, no tanto así en analizarlos todos uno por uno, pero sí ir analizando desde otro punto el cómo los milagros de Jesús causaron gran impacto en su época y obviamente en esta época en que nosotros vivimos. Entonces, continuamos con este tema, controversias, parte número 3 que los milagros de Jesús causaron. Ya hemos visto dos puntos aquí y estamos en el punto de por qué los milagros de Jesús crearon controversia, ¿verdad? Ya hemos entrado a este punto y ya hemos visto dos puntos. Que estamos en este punto y ya hemos visto dos puntos, que es la objeción de los legalistas religiosos, donde vemos que ellos acentuaban más en sus obras, en guardar ciertos días, en que minimizaban las obras de Dios porque no se adaptaban a lo que ellos pensaban. Y tenemos la segunda que vimos la semana pasada, que es la objeción de los escépticos religiosos. Y hemos aprendido algo aquí con estas dos cosas, hermanos, y es que cada ser humano tiene una manera de querer entender a Dios. Y ese es un problema muy grande, hermanos, porque al tratar de querer entender al Dios infinito con una mente finita, al no poder entender, que es obvio que no lo va a poder entender, llega a una conclusión falsa, y es conclusiones como Dios no existe, como Dios no es sabio, como Dios no hace bien las cosas, como por qué a mí me pasa esto, por qué Dios no nos ama a todos, por qué no nos va bien a todos, por qué Dios nos destruye el mal. Razonamientos de esa magnitud, cuando el ser humano desde su comienzo está mal, tratando de entender lo infinito con lo finito. Y un ejemplo claro que vimos el día de la semana pasada fue los saduceos. Los saduceos trataban de entender la gloria de Dios, las obras de Dios, y trataban de entender la resurrección de los muertos con una mentalidad terrenal. Y es obvio que Jesús les dice, están errando, están ignorando las escrituras, están ustedes leyendo mal, que es mucho de lo que muchas personas hoy en día hacen, y es leer mal, leen mal las escrituras. Entonces, hemos visto esas controversias, pero ahora vamos a pasar a otra controversia que es algo también de mucha importancia, que creo que hoy nos enfrentamos a esto, en la cual muchos hoy en día se escudan también, muchos ocupan esta parte de decir, es que yo no creo en esto porque no es científico, porque no me lo puedes comprobar. Entonces entramos al tema, la objeción de los científicos. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. La objeción de los científicos. Tal vez hemos visto algunas series policíacas, ¿no? Tal vez series como La Ley y el Orden, series como tal vez alguna abogacía, series tal vez de suspenso, o alguna película, ¿verdad? De investigación, de suspenso, que vemos en esas series, que buscan huellas digitales y que hacen una comparativa con una base de datos, y que encuentran un cabello y encuentran sangre, y encuentran una gota de sudor, y encuentran un pedazo de uñas, ¿verdad? Y que lo hacen coincidir con una base de datos que tienen. Entonces dan con el agresor, dan con el homicida, dan con la persona responsable de lo que están investigando. Pero hermanos, en la vida real, hay que decirlo así, y personas que me escuchan, en la vida real, de todos los casos que hay en el mundo, y me refiero al mundo porque pues, obviamente no sé, a lo mejor me estás viendo en otro país, o tal vez en este país, México, pero la mayoría de casos no se resuelven así, ¿eh? O sea, esa es una métrica del cine, es una métrica de la pantalla grande, pero no es en sí, en la vida real, como se resuelven así las cosas.
de que encuentran sangre y encuentran ADN y de pronto la hacen coincidir con alguien y de pronto ya dieron con él. Eso no es cierto. O sea, es muy cierto en algunos casos. De 10 casos, solamente 2 o 1 se resuelve de esa manera. Los demás casos no se resuelven así como lo vemos en la televisión. La cuestión es que muchos van por esa línea. Y quiero dejar aquí algo bien en claro. La ciencia y Dios no están peleadas, obviamente que no. Y tampoco no estoy negando lo científico, porque por medio de esto se han hecho grandes avances notables como la vacuna, que hoy gracias a Dios muchos han recibido. De hecho la vacuna, no adentrándome mucho, pero hay varias vacunas de varios nombres que se han utilizado otro tipo de métodos para crearlas y no necesariamente los métodos que se utilizaron como para la viruela o como para el sarampión. Esos métodos también se utilizaron en varias vacunas, pero las nuevas vacunas que hoy se están obteniendo se están haciendo de otro tipo de topología, otro tipo de procedimiento. Pero bueno, sin embargo, han llevado al extremo esto que está ocasionando que creamos en cosas que no son verdad, como la evolución. O sea, la evolución no es científica, pero muchos le creen más a la evolución que a los milagros de Jesús. O sea, al escuchar, es que Jesús resucitó muertos, y ellos dicen, es que eso no lo puedes comprobar científicamente. Pues yo también te diría, pues tú no puedes comprobar científicamente que venimos del chango. O sea, eso no lo puedes comprobar, es una teoría, no es algo, no tienes un hecho, no tienes nada. Y en cosas que otros afirman basados en su experiencia, pero no son cosas realmente verdaderas. Los pioneros, fíjense, los pioneros del método científico comenzaron en Atenas unos 500 años antes de que Cristo naciese. Aristóteles fue el pionero de esto, que fue tutor de Alejandro Magno, que fue pionero en lo que fue la biología, la botánica, la astronomía, las matemáticas. Tenemos las ciencias exactas. También fue el tutor de Alejandro Magno. Y sin duda, cuando Jesús anduvo en la tierra, una cosa que había invadido toda esta parte de lo que fue Roma, de lo que fue Egipto, lo que fue Alejandría, lo que fue Babilonia, lo que fue Judea, fue el helenismo. ¿Qué cosa es el helenismo? Bueno, el helenismo es que hubo una influencia de los griegos muy fuerte, ya sea por el idioma, porque la palabra de Dios se escribió en el griego. eh, los romanos adaptaron sus dioses, adaptaron su manera de pensar y adaptaron la filosofía. De hecho, había judíos helenistas en el tiempo de Jesús. Entonces, eso era algo que sin duda existía en el tiempo de Jesús. No quiere decir que no había gente que no observara, que no se preguntara, que no razonara el porqué los milagros de Jesús. Los judíos helenizados también a ser pensadores sofisticados que trataban de conciliar la ley de Dios con la filosofía griega. De manera similar había griegos que se habían convertido en prosélitos del judaísmo y aplicaban el pensamiento analítico de Grecia a su nueva fe. Veamos aquí un pasaje que se ve esto. El pasaje está en Juan capítulo 12, verso 17. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la resurrección de Lázaro. Dice allí, y se daba testimonio la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y él le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. O sea, fíjense, hay mucha gente que aquí no vio esta señal. ¿Cuál gran señal? La señal de la resurrección de Lázaro. Quiero dejar aquí algo bien en claro, hermanos, y es que muchas veces, pues tal vez sí leemos sobre la resurrección de Lázaro, es algo que sabemos tal vez muchos de memoria, pero debemos entender el alcance de este milagro. Juan, como el autor de este evangelio, y que trató de demostrar algo, que es que Jesús es Dios, utilizó este milagro tan sorprendente que es la resurrección de Lázaro para poner algo en claro, y es que Jesús es Dios, y es Dios porque Él resucitó a un muerto, no recién muerto, porque tal vez podría decirse que pues tal vez no estaba muerto, que tal vez lo habían engañado, que tal vez habían dicho que
que a lo mejor el médico se había equivocado en su dictamen, ¿no? Pero no, era un muerto que ya llevaba días y ya estaba enterrado, o sea, era alguien que sin duda pues fue un milagro extraordinario, por lo cual este milagro se expandió por todas las regiones en donde Jesús visitaba. Dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya ves que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y dice lo que vemos ahí un título que dice, unos griegos buscan a Jesús. ¿Y quién eran los griegos? Los griegos eran gente analítica, lo que habíamos dicho, o sea, eran gente que sin duda también tenían esa parte de ser analíticos, de observar, de ser científicos, de comprobar, ¿no? Entonces dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, en este caso era la Pascua. Estos pues, dice, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y ve lo que dice el Señor. Dice, Felipe fue y le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. La pregunta es, ¿por qué los griegos buscaron a Jesús? El pasaje no lo dice. El pasaje simplemente dice que los griegos preguntaron si podían ver al maestro. Entonces, si bien no se dice la motivación de estos griegos, probablemente escucharon acerca de la resurrección de Lázaro. Hablar con Jesús les permitiría entrevistar a la persona de la que se rumoraba que realmente había hecho tal milagro. Entonces, muchas veces ese milagro fue un milagro que trascendió fronteras y sin duda los griegos querían ver a Jesús, aquel que fue el autor de este milagro. Entonces, era algo realmente sorprendente que científicamente no se podía explicar. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente los científicos se basan en la observación, de algo que se repite. Por lo cual lo que tendrían que hacer era volver a matar a Lázaro, volver a enterrarlo y que Jesús hiciese lo mismo, lo cual no iba a suceder. Entonces muchos científicos de nuestro tiempo han mostrado la misma apertura que pusieron de manifiesto estos antiguos griegos, cual que se ponen a analizar muchos de los milagros de Jesús y tratan de buscarle algo lógico. Pero muchos dicen lo siguiente, muchos se comportan de esta manera. Muchos dirían, tú tienes problemas, o sea, que nos dirían a nosotros, tú tienes problemas, y nosotros les responderíamos, pero ¿por qué? ¿O a qué te refieres? Y ellos te dirían, es que no puedes probar de manera científica tu fe, no puedes probarlo científicamente. Y es asombroso la falta de lógica que tiene eso, es asombroso la falta de lógica que tiene eso, a la que ha descendido el pensamiento moderno. Como dijo Pablo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 1, verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Aquí habla de cosas que los sabios entienden por observación, por repetición, por experiencia, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Así son muchas personas. Piensan que si uno no puede probar una cosa con la ciencia, pues entonces no puede ser cierto. Y hay cosas, yo a ver les digo, hay cosas que aceptamos como verdad y sin ni siquiera estar verificado científicamente. O sea, hay cosas que hemos creído que científicamente no se han comprobado y aún así son verdades. Eso no quiere decir, o sea, por decir, sobre personas como Cleopatra, como Alejandro Magno, como Hitler, como Mussolini, ¿qué podemos decir de Frida Kahlo también? Personajes históricos que aseguran cosas de ellos, sin embargo no por métodos científicos. Por eso no significa que sea imposible esa prueba. O sea, el hecho de que no se pueda científicamente no quiere decir que por eso no es verdad. Debemos entender la diferencia entre la prueba científica y lo que se le llama la prueba histórico-legal. Explicaré esto para ir terminando esta cápsula. Voy a explicar esto. Entonces, hay dos pruebas. La prueba científica y la prueba histórico-legal. La prueba histórico-legal se compone de tres cosas.
las pruebas orales, escritas y las pruebas tangibles. Vamos a analizar un poco. Primeramente, voy a enfocarme en la prueba científica. La prueba científica se basa en demostrar que algo es un hecho mediante la repetición del mismo en presencia de la persona que lo cuestiona. Es decir, una persona dice, bueno, cuando imaginémonos que tú tienes una gotera, tú tienes tu casa en tu departamento donde tú vivas, y de repente cuando llueve hay una gotera, tú oyes una gotera, pero no sabes dónde. Entonces, ¿qué vas a esperar para la próxima vez? Vas a esperar a que llueva. ¿Por qué? Porque es algo que se repite, es un fenómeno que se repite. Y entonces cuando se repite ese fenómeno, tú observas dónde está tú observas el techo, por dónde se filtra el agua, y entonces tú dices, por este lado hay una gotera y es muy preciso impermeabilizar, o es preciso poner un aditamento, sellar, tal vez la casa es muy vieja, tal vez es momento de derribar y volver a construir. El método científico se hace en un medio controlado, donde se pueden hacer observaciones, sacar datos y verificar las hipótesis de manera empírica. Por decir, en este punto de ahorita de la pandemia, los científicos vieron cómo se comportaba este virus que nos está quejando a todos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues se encerraron en un laboratorio y entonces empezaron a observar con este virus cómo se comportaba con ciertas células y cómo se comportaba con ciertos antibióticos y con ciertas proteínas y con ciertas vitaminas, y entonces sacaron una conclusión, pero todo es a base de observación y de repetición. Entonces se crea una hipótesis y a base de la observación y de la repetición del fenómeno, entonces se comprueba o se desaprueba la hipótesis que uno tiene. Esa es la prueba científica. Si el método científico fuera el único método que tuviéramos para poder probar los hechos, uno no podría probar por decir que si viste la televisión anoche o que cenaste anoche. Si el método científico fuera el único método para que tuviéramos para poder probar los hechos, el método científico no podría comprobar por decir George Washington vivió. El método científico no puede responder eso. ¿Saben por qué? Bueno, porque tendrían que haberlo visto vivo y tendrían que haberle preguntado. Pero George Washington ya está muerto, entonces científicamente eso no me lo puedes comprobar. No me puedes comprobar si comiste o desayunaste ayer. Eso no me lo puedes comprobar científicamente. ¿Por qué? Porque tendrías que tener la misma hora, tendrías que tener el mismo plato, tendrías que tener la misma comer con a la misma hora, en el mismo segundo, en el mismo minuto. Tendrías que partir la misma porción que comiste y ingeriste en tu boca y masticaste y tragaste para decir que efectivamente tú comiste eso. Eso no lo puedes comprobar científicamente. O sea, mucha gente se va por esto diciendo es que yo no creo porque científicamente no lo pueden comprobar. Mira, hay cosas que tú crees que científicamente ni siquiera están comprobadas y sin embargo las crees. O sea, mucha gente que hoy en día dice no, pues es que tal vacuna esto y el otro, y ni siquiera tienen pruebas físicas, ni siquiera tienen pruebas tangibles, simplemente se los dijo su vecina, se los dijo su comadre, su compadre, y de pronto lo creyeron, pero de ahí en fuera eso no tiene ninguna razón de ser. Entonces vamos a pasar ahora a la prueba histórico-legal. Esta se basa en demostrar algo que es un hecho más allá de una duda razonable, ¿ok? En otras palabras, llegamos a un veredicto por el peso de la evidencia, ¿ok? Llegamos a un veredicto por el peso de la evidencia y no tenemos una base racional para dudar de la decisión. Esta prueba, como se los dije, tiene tres cosas. Tiene las cosas orales, o sea, es como por decir, cuando ocurre un robo, lo primero que se hace o lo primero que se debería de hacer es empezar a tomar testimonios, ¿no? Entonces, por decir, cuando se sospecha ya de alguien, eso lo vemos hasta en las películas, cuando se sospecha ya de alguien,
se le pregunta, ¿a dónde estuviste a tal hora el día de ayer? ¿Dónde te encontrabas? Y él puede decir, yo me encontraba en Los Bolos. Ah, bueno, ¿hay alguien que puede comprobarlo? Bueno, él, y si esa persona no está mintiendo de que estuvo en Los Bolos, él podría comprobarlo. ¿Cómo? Bueno, que con quién fue. No, pues es que fui solo, ¿no? O fui con un amigo. El amigo podría, cuando el amigo diga, sí, él fue conmigo, estuvimos allí, bebimos una soda, comimos un baguette, no sé. Entonces, eso es una prueba que es irrefutable, o sea, es razonable que él estuvo en ese lugar. Entonces, primero se hacen las cosas legales y después vienen las cosas también escritas. ¿Qué cosas escritas? Bueno, ¿cómo se comprueba que él estuvo en Los Bolos? Bueno, tal vez a lo mejor tuvo un pago, ¿no? Hizo un pago, a lo mejor es miembro del club, a lo mejor ese lugar tiene una entrada digital, ¿no? Se marca la entrada y la salida de las personas que son miembros de ese club. Ah, bueno, eso es escrito, eso se puede comprobar. Podemos ir a la computadora e imprimir una relación y entonces ahí va a aparecer el nombre. ¿Y cuáles son las pruebas tangibles? Bueno, las pruebas tangibles son como un arma, una bala, un cuaderno, efectivamente el lugar existe, que existe como se lo contaron, como lo narraron. Entonces, esta prueba determina los hechos y uno puede comprobar los hechos. Por decir, como lo dije, ¿cómo puedes comprobar? Por decir, ¿cómo puedes comprobar que si alguien dice, es que yo fui a cenar o yo fui a comer a un tal restaurante? Entonces, ¿cómo podemos comprobar eso? O sea, esa es tu palabra, eso es lo que tú puedes decir, pero científicamente no lo puedes comprobar. Ya lo dije, ¿por qué no lo puedes comprobar? Porque tendrías que ir a ese restaurante a la misma hora, pasar, que te atienda la misma camarera, sentarte en el mismo lugar, sentarte con el mismo vestido, los mismos zapatos, que te sirvan el mismo plato, con la misma preparación, que el chef que te preparó te lo haga de nuevo, que comas de la misma manera. Eso científicamente no se puede comprobar. Pero ¿cómo se puede comprobar que fuiste a almorzar ayer? Ah, bueno, se puede comprobar porque tal vez tus amigos te vieron allí, por el camarero que te vio, porque tienes el recibo de pago, ¿verdad? Tú dices, yo pagué con mi tarjeta de crédito y entonces aquí tengo la evidencia de que yo pagué esa comida a las 2, 3 de la tarde y aquí tengo el registro de que sí fue así. Ah, bueno, entonces cuando tenemos esas pruebas, ¿qué concluimos? Bueno, concluimos que efectivamente esta persona sí fue a ese lugar. Entonces, aquellos que dicen, es que científicamente no me lo puedes comprobar, pues es algo ilógico en verdad. O sea, es como si yo te preguntara que cómo me compruebas que existió la Segunda Guerra Mundial, pues tendrías que repetirla para que yo me creyera o yo de verdad creyera en tu palabra de que en verdad hubo una Segunda Guerra Mundial. O sea, es inaudito lo que muchas gentes piensan o están razonando de esa manera. Es obvio que hubo una Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Hay pruebas orales, o sea, hay soldados que dejaron pruebas, que hablaron de ellas, que estuvieron allí, que lo vivieron. Hay escritos, ¿verdad? Hay muchos documentales, hay películas, hay videos, ahí están los lugares donde cayeron las bombas. Existen bombas, hay pruebas tangibles, que hay tanques de esa época, hay aviones de esa época. Es más, hay bombas de esa época que no explotaron al caer y que siguen allí. Es más, hay búnkers donde se refugiaban los alemanes, donde se refugiaban los aliados, que existen. Por lo tanto, es innegable que hubo una Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por las pruebas histórico-legales. O sea, por eso les digo, hermanos, y por eso les digo a la gente que me está mirando, muy pocas cosas se comprueban científicamente, más la mayoría de las cosas se comprueban de esta manera, como las pruebas histórico-legales. Entonces, pasamos a este último versículo. 1 Corintios capítulo 15 verso 1. Además, dice ahí, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos
con un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. A ver, vamos a preguntarnos aquí algo. ¿Por qué Pablo da tantos datos de la resurrección de Cristo? Y es obvio que la resurrección de Cristo científicamente no se puede comprobar. Eso es algo, o sea, cuando si alguien me dice, científicamente me puedes comprobar la resurrección de Cristo, yo le tendría que decir que no. ¿Por qué no? Porque no se puede repetir. Es algo lógico, no lo podemos repetir, es algo que fue una sola vez, que surgió una sola vez. Entonces si alguien me dijera, y si él me dijera, ah bueno, entonces yo no creo por eso en eso, bueno, es como si yo te dijera, entonces, que compruébame que tú ayer dormiste. Y él me va a decir, no, pues es lógico que yo duermo, eso no me suena lógico, es tu palabra. Porque pues yo conozco mucha gente que no duerme. Entonces, si tú me dices que es lógico que yo duerma, pues también yo te diría que es lógico que alguien resucite. Entonces, es ilógico lo que muchas gentes piensan. Entonces, obviamente Pablo sabe, y obviamente por el contexto de la carta, es que los corintios estaban dudando de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, entonces, Pablo da una evidencia histórico-legal. Es decir, dicen, bueno, ustedes están dudando de la resurrección de Cristo, de que tal vez no resucitó, tal vez sí. Bueno, no se puede comprobar científicamente, pero hay cosas legales, escritas, orales y, como lo podemos decir, hay cosas tangibles que se pueden comprobar. La tumba existe. El monte Calavera existe, el huerto de Getsemaní existe, el lugar donde fue condenado existe, el pretorio existe. Cosas orales, ahí está Cefas, ahí están los 12, ahí están los 500 hermanos, ahí está Jacobo, ahí está el mismo Pablo. Escritos, están los evangelios. Entonces, no, es sin duda, no cabe duda de que Jesús resucitó. No cabe duda que Jesús resucitó. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Qué podemos concluir? El método científico solo se puede usar para probar cosas repetibles, pero no es adecuado para probar ni desaprobar asuntos acerca de personas o hechos en la historia. Nuevamente lo repito y con esto concluimos. El método científico solo se puede usar para probar cosas repetibles, pero no es adecuado para probar ni desaprobar asuntos acerca de personas o hechos de la historia. Para eso existe el método legal histórico o histórico legal. ¿Para qué existe eso? Bueno, para comprobar que efectivamente esas cosas ocurrieron. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente cápsula. Bendiciones.